Benditos todos los que tienen hambre y sed de justicia. Qué bueno poder tener este momento para compartir la palabra bendita del Señor y extraer de ella las lecciones que necesitamos aprender en esta escuela que nos está preparando para la vida eterna y para poder un día disfrutar en la presencia del Señor. Voy a invitarlos a que tengamos una breve oración para suplicar que Dios nos ilumine en esta reflexión que tendremos ahora. Querido Padre que estás en el cielo, agradecemos tanto porque eres un Dios tan maravilloso, porque nos amas tanto que nos diste tu palabra para que obtuviéramos una guía segura que nos marca el camino que debemos andar. Gracias por Jesucristo y su sacrificio a favor nuestro. Y gracias, Señor, porque podemos contar con la presencia de tu Santo Espíritu para que nos haga comprender tu voluntad y nos conceda la gracia necesaria para poder ser obedientes durante toda nuestra vida. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Al inicio de su ministerio, el Señor Jesucristo predicó el maravilloso Sermón del Monte. En realidad es una pieza de literatura, diría yo, y más que de literatura, del Evangelio, que es increíblemente fantástica, ¿no? Y en ella el Señor Jesucristo presentó cuáles eran las virtudes que forman parte del carácter de un cristiano maduro, que por supuesto es la voluntad de Dios, ¿no? Que seamos cristianos maduros. Entonces Jesús explicó de qué se trataba su reino. Lo que pasa es que en ese tiempo había una confusión acerca de en qué consistía el reino de Dios. Y los fariseos y los saduceos tenían sus ideas extrañas que pensaban que el reino era terrenal. Igual ahora existe la misma situación, ¿no? ¿Cuánta gente está pensando que el Evangelio es para meterse en política y para influir en las leyes y todo eso? Entonces Jesús nos dejó esa pieza maravillosa, ¿no? Del Sermón del Monte, en donde Él explicó en qué consistía su reino y claro, y en las bienaventuranzas delineó cuál eran las virtudes que son parte del carácter de un cristiano maduro. Es decir, un cristiano maduro va a presentar esas características, o debe presentarlas, ¿no? Y claro, hoy estaremos considerando no todas las bienaventuranzas, porque eso es algo, ¿cómo se llama? Muy amplio, bastante amplio. Pero vamos a comentar una específica. Y la que vamos a comentar la encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5 y en el verso 6. Y es la que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Todas las bienaventuranzas son importantísimas, todas. Ahora, esta también, por supuesto, es importantísima y claro, es una bienaventuranza clave
porque se relaciona con el elevado propósito que Dios tiene para cada ser humano. Y igual que las demás, también es yo diría que es como un condicionante, no un requisito, pero un condicionante para que podamos experimentar la verdadera felicidad. Entonces, repito, estamos en Mateo el capítulo 5 y el verso 6, que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces comencemos recordando qué significa bienaventurados. Bienaventurados significa dichosos, significa felices. Es la palabra griega makarios, que precisamente puede traducirse legítimamente cualquiera de esas tres formas, ¿no? Bienaventurado, que le va bien, quiere decir feliz o dichoso. Y el verso tiene implicada una promesa, ¿no? Es precisamente eso, la promesa de bienaventuranza, la promesa de felicidad, que precisamente va a tener cumplimiento si se tiene hambre y sed de justicia. También esto significa que si no se tiene hambre y sed de justicia, entonces difícilmente se va a experimentar la dicha, la felicidad o la bienaventuranza. No tener hambre y sed de justicia suele ser una causa de depresión, de ansiedad, de vivir insatisfecho, que definitivamente estas cosas que acabo de mencionar son una pandemia en la sociedad actual. Es increíble, ¿no? Nunca antes había escuchado, por lo menos no puedo hablar de estadísticas porque no tengo los datos, pero por lo que puedo mirar en mi entorno, lo que puedo ver a mi alrededor, nunca antes había oído hablar de que hubiese tanta gente padeciendo de depresión. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que no son dichosos. Quiere decir que no son bienaventurados, que no son felices. Por lo tanto, las bienaventuranzas, que son la medicina para todo eso, ¿no? Entonces, son una necesidad esencial. Y, por supuesto, no tendríamos esa pandemia de malestar que tenemos si la gente, la población en el mundo, tuviéramos precisamente todas estas virtudes que Jesús mencionó en el capítulo 5 de Mateo. Ahora, entonces, bienaventurado quiere decir feliz, quiere decir dichoso. Y dije, una promesa que el Señor va a ser efectiva cuando alguien tenga hambre y sed de justicia. Jesús habló mucho en parábolas, en símbolos y figuras. Y aquí necesitamos explicar qué era el significado que quería Jesús transmitir cuando dijo el que tiene hambre. El hambre es, pues acá, un símbolo. Es algo que está representando otra cosa, ¿no? Aquí no está hablando de hambre de comida. Está hablando de comida física, de comida material, ¿no? Pero veamos un poquito, ¿qué significa hambre? Miren, el hambre es una necesidad y es el imperativo de satisfacer esa necesidad.
Y por supuesto, esto no tiene que ver con el gusto, esto no tiene que ver con el apetito. Bueno, de hecho, hay un pensamiento por ahí que dice que el mejor condimento es el hambre. Porque cuando se tiene esa absoluta necesidad de alimento, entonces el sabor cuenta poco. En cambio, cuando se está satisfecho, entonces ahí no es hambre la que existe, sino que lo que existe a veces es apetito. Y entonces no tiene que ver con el gusto. Esto tiene que ver con una necesidad que si no se satisface puede poner en peligro la vida misma. El que no se alimenta simple y sencillamente va a morirse, ¿no? Cada año escuchamos los reportes de gente que muere precisamente porque no tienen los alimentos necesarios para poder mantener su cuerpo funcionando y creciendo, ¿no? En el caso de los jóvenes y de los niños. Entonces, hay que entendamos esto, ¿no? Entendamos que el hambre no es un asunto de antojo, no es un asunto de gusto, pero es una necesidad que debe ser satisfecha, porque si no se satisface, entonces el individuo va a enfermar primero y luego va a morir. Es decir, que el hambre profunda no se satisface con un bocadillo. No. Necesita alimento en cantidad suficiente y de la adecuada calidad para proveer al cuerpo lo que necesita para su funcionamiento normal, y en el caso de los niños y de los jóvenes, para su crecimiento. Igual que la sed. El hambre es un indicativo de necesidades vitales que deben ser satisfechas para que la vida continúe. Y me llama la atención, pues, porque Jesús utiliza el hambre como figura, y precisamente estaba dirigiéndose a una audiencia que debido al entorno en el que vivían, que es muy, ¿cómo se llama? Un clima semiárido, con poca lluvia, con desiertos alrededor. Entonces no era raro de que hubiesen experimentado hambre real, ¿no? Entonces, y ciertamente, nadie puede ser feliz con el estómago vacío. Nadie puede ser feliz experimentando esa necesidad y no teniendo nada que comer. Así que claro, Jesús aprovecha esto para transmitir la lección, una lección espiritual que es clave para la vida cristiana. Entonces, nuestro Señor Jesucristo utilizó el hambre, pues, y la sed como símbolos de un anhelo profundo de hacer la voluntad de Dios. Tener hambre lo que simboliza es un anhelo profundo o un deseo intenso. No es algo superficial. El hambre no es superficial. No. El hambre representa eso, representa una necesidad que urge ser satisfecha, ¿no? Entonces eso simboliza un deseo profundo, un anhelo muy fuerte. ¿Ve? En este caso, ¿de qué? En este caso, de hacer la voluntad de Dios. Y ahora vivimos en un mundo hambriento. Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas, conocida más popularmente como FAO, en 2021 había 828 millones de personas padeciendo hambre. Claro,
esta es una referencia que a la gente que padece hambre de comida material, de comida física. Pero sucede de que el mundo está hambriento no solamente de comida física, también está hambriento de otras cosas. Desafortunadamente, el hambre que debiera reinar no es la que reina. Porque el mundo vive hambriento ¿de qué? Vive hambriento de autoridad. Quieren mandar. El mundo vive hambriento de poder. Vive hambriento de éxito. Es increíble, ¿no? De éxito. Viven hambrientos de comodidad. Viven hambrientos ¿de qué? De felicidad, de riqueza. Pero no experimentan el hambre que sí les concedería precisamente esa felicidad que están buscando, que es el hambre y sed de justicia. Entonces, todos vivimos en una sociedad mundial hambrienta de todas estas cosas. Y aquí conviene recordar algo. En el libro de Eclesiastés nosotros tenemos la experiencia de un hombre que tenía autoridad, tenía poder, tenía riquezas, tenía comodidad, tenía todo. Y al tener todo eso, él se dio cuenta que eso no satisfacía lo que su corazón necesitaba. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando precisamente del rey Salomón. Claro, Salomón tuvo todo eso. Entonces, y mire usted lo que dice en Eclesiastés, el capítulo 1 y en el verso 2. Y claro, lo repite en varias otras partes del libro de Eclesiastés. Dice ahí que después de haber probado todo, después de haber intentado saciar su hambre con todo ese tipo de cosas, ¿cuál es su conclusión? Dijo, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Claro. Y Salomón entró en una crisis terrible. Y precisamente cuando supera la crisis es que él escribe este libro de Eclesiastés, en donde él cuenta precisamente cómo todo, al final de cuentas, carece de sentido. Porque correr tras una cosa, tras la otra, y cuando se alcanza, se da cuenta que eso no llena, que eso no satisface, que eso no trae la felicidad verdadera, la dicha, la bienaventuranza que Dios quiere darnos. Y entonces, ¿qué? Se va tras la otra y tras otra y tras otra y tras otras cosas para darse cuenta que al final, ¿qué? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Ahora, ¿por qué? Porque el hambre, que debe ser nuestra prioridad satisfacer, precisamente es el hambre y sed de justicia. El hambre y sed de justicia. Entonces, claro, cuando se tiene hambre y sed, se está dispuesto a ¿qué? Se está dispuesto a hacer cosas que a lo mejor uno ni pensó, ¿verdad? Porque la necesidad es acuciante. Y como dije antes, esto de no satisfacer el hambre, esto puede conducir a las personas a la muerte. Miren, el 13 de octubre de 1972, el equipo de rugby, un equipo de rugby de Uruguay, estaba volando para enfrentarse con un equipo de Chile.
Y sucede que cuando el avión iba sobre las montañas, el avión tuvo un accidente, ¿verdad? El avión se accidentó y claro, cayó precisamente en las montañas con nieve, con un frío espantoso. Y claro, lo poquito que podían haber llevado en el avión para comer, lo que no se perdió, se lo comieron y quedaron como. Es increíble, ¿no? Quedaron absolutamente sin nada que comer. Y si ellos no comían nada, especialmente en esas condiciones de tanto frío, entonces su muerte estaba asegurada. Obviamente hubo algunos que murieron en el impacto de la nave con la superficie, ¿no?, del suelo. Entonces, claro, ahí murieron unos, otros quedaron golpeados y murieron posteriormente. Pero ¿qué sucedió? De todo el grupo hubo unas 16 personas que lograron sobrevivir. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Mire, si no hubiesen tomado la decisión que tomaron, ellos se habrían muerto. Pero tomaron una decisión que no fue fácil. ¿Cuál fue? Es que enfrentados con un hambre que podía ser mortal, decidieron ¿qué? Decidieron comer carne de otros de los viajeros. Comieron carne de los cadáveres de otros tripulantes. Entonces, claro, ¿por qué estoy contando esta anécdota? La estoy contando por una razón. Porque cuando se tiene hambre verdadera, entonces uno no anda pensando, pero es que esto no, es que esto sí, es que aquí, no. Cuando se tiene un hambre verdadera, entonces se está dispuesto a hacer lo que se tiene que hacer. ¿Para qué? Para satisfacer el hambre y sobrevivir. Entonces, claro, aquí era un asunto de satisfacer esa hambre física, material. Y bendito Dios que 16 personas lograron sobrevivir, ¿no? ¿Por qué? Porque no había otra manera de satisfacer el hambre y entonces llegaron a ese extremo. Para que, claro, se volvió necesario para poder satisfacerle. Ahora bien, lo que nos ocupa hoy no es hambre material. Lo que nos ocupa hoy es hambre de justicia. Antes de seguir adelante, mantengamos en mente que no se puede ser feliz, bienaventurado o dichoso a menos que se tenga hambre y sed de justicia. Eso es lo que el Señor Jesucristo dijo. Y que esta hambre y sed de justicia sea saciada. La pregunta que quisiera hacerle en este momento es la siguiente: ¿qué está dispuesto a hacer usted para satisfacer su hambre de justicia? Su hambre y sed de justicia. ¿Qué está dispuesto a hacer? Si tiene verdaderamente hambre, va a estar dispuesto a hacerlo todo. Si tiene verdaderamente hambre. Ahora, si no tiene hambre y sed de justicia, entonces las excusas le van a abundar, le van a sobrar, ¿verdad? Entonces, ahora, claro, ya vimos que es bienaventurado, dichoso, feliz. Ya vimos que es hambre, ya comentamos un poquito acerca del hambre y de lo importante que es satisfacer esa necesidad grande, ¿no?, para que la vida continúe y para sentirse feliz, contento, ¿no? Ahora, pensemos un poquito, pongamos nuestra atención en qué significa justicia. Porque la bienaventuranza dice: bienaventurados, dichosos, felices, los que tienen hambre y sed de justicia. Ya no está hablando de hambre y sed de alimentos materiales, ¿no? De justicia. Entonces, miremos un poco qué es lo que en
el contexto bíblico significa justicia. Justicia en la Biblia lo que significa es semejanza con nuestro Señor Jesucristo. Lo repito. En la Biblia, justicia significa semejanza con nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, justicia en la Biblia vendría a ser un sinónimo ¿de qué? De santidad. De santidad. Ser justo, entonces sería que tener la imagen de Dios. Y si usted está pensando, no, pero todos tenemos la imagen de Dios. Sí, pero está dañada. ¿Por qué? Porque se manchó cuando Adán y Eva decidieron hacer lo que Dios había dicho que no debían hacer. Y entonces la imagen se corrompió. Entonces, ahora, el Señor nos da la oportunidad de que esa imagen sea corregida, que esa imagen sea restaurada, que su santidad sea también reflejada en nosotros. Eso es la justicia. Y claro, no debemos caer en la trampa en la que, bueno, no sé si algunos caen porque no se dan cuenta o lo hacen intencionalmente, yo no podría decirlo. Pero ocurre de que a menudo se utiliza este texto para decir como respaldo de demandas que tienen que ver con cuestiones políticas o que tienen que ver con asuntos judiciales humanos. Aquí no está hablando de eso. La justicia en la Biblia no tiene que ver con eso. Tiene que ver con ¿qué? Santidad. Tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con la imagen de Jesucristo. Tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con la voluntad de Dios. Tiene que ver con ¿qué? Justicia tiene que ver con aquello que es correcto delante de Dios. Eso es justicia. Así es de que no es el asunto que algunos activistas políticos o sociales suelen reclamar, ¿verdad? No es eso. Esto es otra cosa. Es algo que está por encima de todo eso. Y la justicia es pues que semejanza a Dios. Y Dios es amor. En otras palabras, el que tiene hambre y sed de justicia va a tener un anhelo profundo de parecerse a Jesucristo. Va a tener un anhelo profundo de ¿qué? De rendirse al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo lo vuelva amoroso. Va a tener un deseo intenso de ser 100% obediente a la voluntad de Dios, a la ley que el Señor estableció, conformidad total con los 10 mandamientos. Eso es hambre y sed de justicia, es anhelar eso por encima de todo. Entonces, claro, es buscar parecerse cada día más al Señor Jesucristo. Y es interesante porque el apóstol llama a Jesús como, lo llama Jesús, justicia nuestra. Mire, la justicia, esta que satisface esta hambre, y el Señor prometió que los que tuviesen esta hambre y sed de justicia serían saciados. Mire qué lindo es esto. Quiere decir que si usted tiene ese anhelo intenso de santidad, el Señor prometió que se lo va a saciar.
Sí, bastante gente anda diciendo ahí, no, mire, no es imposible, la santidad no se puede. Claro que se puede. El Señor lo prometió. Él dijo, el que tiene hambre y sed de justicia, y puede cambiarle la palabra justicia por santidad. Tiene hambre y sed de santidad. Entonces, claro, Jesús dijo, será saciado, dijo. ¿Verdad? Miren qué hermoso. Entonces, claro, pero esta justicia, esta santidad, esta semejanza con Cristo, no se obtiene por conflictos penosos, ni es algo que nosotros conseguimos con nuestros esfuerzos, con nuestras obras. Así no se puede. Es imposible. Y sí, es triste porque algunas personas no han logrado comprender cómo funciona el amor de Dios, cómo es de lindo el Señor, que en busca de esa santidad, entonces se meten o intentan, mejor dicho, ganar eso, ganar ese favor mediante sacrificios de su cuerpo. He escuchado el testimonio de algunas personas que dicen que como para ser conscientes de su experiencia espiritual, se golpean con una especie de látigos o utilizan algunas cosas que les punzan, o que se ven obligados a que, según ellos, según su propósito de crecer espiritualmente, a dormir en el piso sin nada, sin almohadas y sin nada, y cosas por el estilo. Amigos, hermanos, eso no tiene nada que ver con alcanzar santidad. Dios no requiere eso y tampoco le agrada, porque Dios es amor. ¿Y cómo a usted le agradaría de que un hijito suyo, para agradarlo a usted, se esté mortificando y se esté torturando? A nosotros, seres humanos, eso no nos causaría agrado, mucho menos a Dios, que es tan maravilloso, que es amor. No es así como se consigue la santidad. Y qué bueno que haya gente que la anhela, que tiene hambre y sed. Y todos estos y todos nosotros debemos entender que ese anhelo intenso de santidad, de parecernos al Señor Jesucristo, puede ser saciado. Puede ser saciado. Fíjese que el Señor Jesucristo lo dijo de esta manera. Venid a mí. Venid a mí, los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Y por medio del profeta Isaías dijo: venid a las aguas, los sedientos, y los que no tienen dinero, dijo, venid, comprad y comed sin dinero y sin precio. ¿Qué quiere decir? La santidad no se compra, ni con dinero, por supuesto que no, ni con torturas, ni con sacrificios, ni con martirios, ni con penitencias, ni con nada de eso. Y el Señor dice: venid, comprad sin dinero, dice, y sin precio. ¿Y qué representa el dinero y el precio? Representan nuestras obras. Nuestras obras no pueden comprar santidad. La justicia, la santidad, la recibimos por gracia. La recibimos cuando nuestro corazón se rinde, cuando cedemos el control de nuestra mente y de nuestro corazón al Espíritu Santo.
Y claro, cuando nosotros le damos permiso de que Él gobierne en nuestra vida, entonces Él va a operar ese milagro que llamamos nuevo nacimiento, lo que la Biblia llama nuevo nacimiento, que a menudo se le suele llamar ¿cómo? Se le suele llamar conversión. Los pensamientos son distintos, ¿no? Claro. Las intenciones. Y esto se refleja en obras distintas también. Obras de santidad. O sea, las obras al final son un resultado no son un requisito para la santidad. Son el resultado de la santidad. Y es interesante porque esta bienaventuranza de Mateo, o relatada por Mateo, mejor dicho, porque no es Mateo el que la dijo, fue Jesucristo, choca, se opone, es lo contrario del sentir de los miembros de la iglesia de la Odisea. Fíjense que en Apocalipsis, el capítulo 3 y el verso 17, hablando de los miembros de la iglesia de la Odisea, hablando de los laodicenses, ¿qué dice? Dice que ellos están ¿qué? De ninguna cosa tengo necesidad, dice. Expresan que no tienen necesidad de nada, que son ricos, que se han enriquecido, que están saciados y que no tienen más interés en que alguien les dé alimento. O sea, son arrogantes. Se sienten llenos. Claro. Ahora le pregunto algo. Cuando usted se encuentra lleno, satisfecho, al tope, siente necesidad de comer más, ¿puede comer más? Claro que no, no puede. A menudo, especialmente cuando hay un banquete, se le pregunta a las personas, mire, ¿y usted quiere más de tal o cual comida? Y ellos dicen, no, ya no, gracias, estoy lleno, ya estoy lleno. Dicen, los laodicenses se sienten llenos. Ellos no tienen hambre y sed de justicia. Ellos están contentos así como están, con su tibieza, con su arrogancia, con su orgullo, con su mundanalidad. No tienen hambre y sed de justicia. Por eso dice, de ninguna cosa tengo necesidad. Y claro, como este espacio es para reflexionar y que nos resulte de bendición para todos, entonces vale la pregunta. ¿A cuál de las dos actitudes se acerca la mía? A la actitud de tener ese deseo intenso, de sentir esa necesidad profunda de ¿qué? De la justicia de Jesucristo, de parecerse a Él, de santidad, o a la actitud de los miembros de la iglesia de la Odisea, que dicen, no, yo no quiero nada, yo no necesito nada, yo todo lo tengo, así estoy bien. Entonces, ¿a cuál de las dos se parece su actitud? Usted que está oyendo, yo, y todos, ¿no? ¿A cuál se parece? Fíjese que nosotros haríamos bien en mirar la experiencia del rey David. Y quiero precisamente referirme a David porque en el libro de Hechos, el apóstol Pedro, cuando predica ese gran sermón, él se refirió a David y dijo algo de David. Dijo que David había sido un hombre, por supuesto, cuando se arrepintió y se corrigió y volvió a Dios, ¿no? Había sido un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, claro, es decir, David experimentó la hambre y sed de justicia. Y conforme a la promesa que Jesucristo hizo de ser saciados, fue saciado.
Y hay varios salmos, ¿no? Hay varios de estos cantos hermosos que escribió David, en donde David experimenta o expresa ese sentir. Por ejemplo, el Salmo 42, versos 1 y 2. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, es decir, tiene sed, porque tiene sed. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía, dice. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Qué interesante. Ese era el sentir de David, con razón, ¿no? Dice que su corazón era conforme al corazón de Dios. Imagínense, dice: mi alma tiene sed del Dios vivo. Sediento, ¿no? Sentía eso. Y en el Salmo 63 y el verso 1, David, estando en el desierto de Judá, expresó lo siguiente. Dijo: Dios, Dios mío eres tú. Me levantaré de mañana a buscar a Dios, por supuesto, ¿no? Mi alma tiene sed de ti, dice. Mi carne te desea, en tierra de sequedad y transida sin aguas. ¿Qué es lo que estaba diciendo David? David estaba comparando su situación ¿con qué? Con una tierra que está seca y que le echan un poco de agua y el agua se desaparece y necesita más y más y más y más y más y más. Así era su deseo así era su deseo de comunión con Dios. Así era. Dice: yo me voy a levantar de mañana. ¿Qué quiere decir que se va a levantar de mañana? Quiere decir que esa era su prioridad. Qué buen hábito es ese, ¿no? Es que hagamos precisamente de la comunión con Dios nuestra prioridad, nuestra primera actividad en el día. Que amanezcamos con hambre y sed de justicia y que busquemos precisamente los medios que Dios ha establecido para satisfacer esa necesidad. Que necesita ser saciada ¿para qué? Para que nuestra vida espiritual se mantenga, se fortalezca y además nos resulte dichosa. La noticia maravillosa es que Dios, en su gran amor y misericordia, prometió que los que tienen hambre y sed de justicia serían saciados. Y esto debe quedar grabado en su mente. ¿Por qué? Porque ocurre que hay ahora una serie de predicadores y maestros de religión que dicen que la santidad no se puede alcanzar. Que la semejanza, ser como Jesucristo, es imposible, que eso no se puede. Pero el Señor dijo que Él iba a saciar ese anhelo. Entonces, ¿con cuál opinión se queda usted? Yo me quedo con la de Cristo, ¿no? El Señor Jesús dijo: los que tienen hambre y sed de justicia, de santidad, de ser como Jesús, serán saciados, digo. O sea, es posible. Según lo que el Señor dijo, es posible. Según lo que dicen algunos predicadores, dicen que no se puede. A mí más me huele a que estos son excusas para no ser obedientes. Algo estarán acariciando. O a veces se suelen decir estas cosas ¿para qué? Para que los oyentes estén satisfechos, estén contentos. Y como ya he mencionado en otras oportunidades, el predicador que está al servicio de Dios, el que es siervo de Dios, va a estar preocupado ¿por qué? Por presentar la verdad tal cual es. No importa si los oyentes les gusta o no les gusta. No importa si los oyentes les agrada o se ofenden.
No importa. Los predicadores no hemos sido llamados para ser políticamente correctos. Hemos sido llamados a presentar la verdad. Y la verdad es esta. La verdad es que todo aquel que tiene anhelo de santidad, el Señor Jesucristo dijo que sería saciado. ¿Usted quiere ser santo? ¿Usted quiere ser sin mancha? ¿Usted quiere pertenecer a los 144,000 sellados? El Señor dice, será saciado. Será saciado. ¿Verdad? Si tiene hambre y sed. Ahora, si usted es de esos tibios que no tienen esta hambre y sed, que piensan que así están bien y que no necesitan nada, entonces a lo mejor los predicadores estos, su predicación, esa le va a caer bien a usted, esa le va a gustar. Entonces, hermanos, amigos, necesitamos suplir esa necesidad profunda del alimento espiritual correcto. Y claro, fíjense que en el capítulo 1 y el verso 53 del Evangelio de Lucas, el Señor Jesucristo, está registrado lo que dijo el Señor Jesucristo. Le dijo así, a los hambrientos, dice, llenó de bienes. Claro, a los hambrientos llenó de bienes. Y dice que a los ricos envió vacíos. Ajá. Y esto no tiene nada que ver con lucha de clases, ni política, ni nada. Esto nada. ¿Quiénes son los hambrientos y quiénes son los ricos? Los hambrientos son los que estaban experimentando esta hambre y sed de justicia. Los que tenían ese anhelo profundo de santidad. ¿Ah? Y dice, ¿cómo los envió? Dice el profeta que los llenó de bienes, es decir, sació la necesidad de santidad, de pureza que ellos tenían, de semejanza con Cristo. La sació, los envió llenos, dice. En cambio, dice que a los ricos envió vacíos. ¿Y quiénes son los ricos? Los laodicenses, que dicen, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. A mí no me venga a hablar de santidad porque yo ya soy santo, así cree. Pero el testigo fiel y verdadero dice, estás ciego, eres un miserable, pobre, ciego, desnudo. Y por eso dice, corres el riesgo de que te vomite. En otras palabras, el que no tiene hambre y sed de justicia, terminará como, terminará el que se siente saciado, el que se siente lleno, el que no dice, no tengo necesidad de esto que el Señor ofrece, por su gracia, va a terminar ¿dónde? Afuera, vomitado. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, claro, los ricos son aquellos orgullosos, autosuficientes, llenos de orgullo y de arrogancia, los que ellos se creen. Y claro, precisamente en el tiempo de Jesús había muchos de estos entre los fariseos, y por eso es que nunca aceptaron a Jesús, porque ellos ya se sentían justos, ¿no? Ya se sentían que estaban cumpliendo, entre comillas, eso de cumpliendo. Los tibios laodiceos siguen ciegos, siguen desnudos. ¿Por qué? Porque no tienen hambre y sed de justicia. Ellos se sienten llenos, ¿no? Y en Juan, el capítulo 7 del Evangelio de Juan y el verso 37, Jesús dijo así: si alguno tiene sed de hambre y sed de justicia, venga a mí y beba. Esto significa que el hambre y sed de justicia no se pueden llenar, no se pueden saciar en ningún otro lado. No hay otra manera, sino única y exclusivamente recibiendo a Jesucristo como único y suficiente Salvador y Señor de la vida. No hay manera, no hay más. No lo puede conseguir por sus obras,
no lo puede conseguir siguiendo los pasos y el ejemplo y la devoción de ninguna otra persona. No importa si fue buena o fue mala, no lo puede ser. Solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, recibiéndolo a Él. Ahora, tristemente, a través de la historia y aún hoy, algunos han tratado de saciar esta hambre por sus propios medios. Mire, es lastimero ver a algunas personas que, no sé si es por ignorancia, caminando de rodillas hasta que casi sus rodillas le sangran. Hermanos, no hay necesidad de eso. Tampoco es lo que Dios espera de los que le buscan. El Señor dijo a través de su profeta: no me interesan sus sacrificios. Lo que me interesa, dijo, es un corazón contrito y humillado. Y eso es lo que me interesa. Entonces, se necesita ese corazón humilde, humillado, para reconocer que Cristo es el pan de vida. Y como pan de vida es el único que puede satisfacer esa necesidad profunda, ¿no? Esa hambre y esa sed de santidad, de justicia. Y claro, para encontrarnos con Jesucristo y para llenarnos de su presencia, es indispensable comer este pan, este maná que Él nos dejó para que tuviéramos todos los días. Su palabra, la palabra bendita, la Santa Biblia. Es por medio de la Santa Biblia como nosotros, como nuestra mente se conecta con la mente de Dios. Porque lo que está en este libro tan precioso son los pensamientos de Dios, no son humanos. Han sido inspirados por el Espíritu Santo. Y entonces, cuando usted en su mente le da cabida a estos pensamientos del Espíritu Santo, entonces usted está que sus pensamientos, esos pensamientos que están ahí en la palabra escrita y vienen ahora a estar escritos en su mente, que sus pensamientos pasan a ser entonces los pensamientos de Dios. Pero solo si nos alimentamos con ese maná tan delicioso que Dios nos ha dado. Mire, es frecuente que en casi todos los hogares haya una Biblia, por lo menos una. Si hay una Biblia en su casa, si es que usted todavía no se ha entregado a Jesús, si hay una Biblia en su casa, no la deje, aprovéchala. Miren el pasado cuánta gente ofrendó su vida, fue torturada, fue masacrada, fue quemada, precisamente. ¿Por qué? Porque era gente que tenía hambre y sed de justicia y se atrevieron ¿a qué? Se atrevieron a buscar el alimento en la Sagrada Escritura, y eso les costó la vida, esta vida, la vida de ahora, la terrenal. Pero eso les garantizó la vida eterna, la vida que se prolongará por siempre, la vida que Dios quiere darle a todos, a usted y a mí, esa vida que fue comprada con la sangre preciosa de Jesucristo. Miren, el estudio de la Biblia y la oración, el tiempo dedicado a platicar con Dios, son indispensables para que esa necesidad, para que esa hambre y sed de justicia sean saciados. No espere que su anhelo de santidad va a ser saciado si usted no toma tiempo
para estudiar con fervor, con amor la palabra de Dios. Y también para tomar tiempo para estar con Dios, para conversar con Él en oración. No espere que va a ser saciado. Es así como será saciado. En la parábola de los talentos, el Señor Jesucristo fue bien claro. Y Él dijo que al que más tiene, a ese le será dado más. El que más tiene y es el que se ocupa en el estudio, en el que a lo largo de los años ha venido buscando cómo satisfacer su hambre y sed de justicia. Y el Señor le ha venido dando, y le ha venido dando, y le ha venido dando. Y Dios prometió que mientras más haya recibido, más le va a dar. Pero desafortunadamente también existe el lado contrario, ¿no? Mire, yo no sé cuántas hogares o cuántas casas hay que tienen su Biblia y que nunca la han abierto y que nunca la han estudiado en serio, así como para conocer a Jesús, como para satisfacer su hambre de santidad. A veces la tienen como un adorno, como un libro más en su biblioteca. Y algunos la tienen hasta como un amuleto, ¿no? Piensan que tener la Biblia ahí les va a proteger de los ladrones y les va a proteger de los rayos y cosas como eso. Hermanos, amigos, la Biblia no es para eso. La Biblia es para que usted conozca mejor a Jesucristo. La Biblia es para que la santidad de Jesús, que es presentada en esa palabra bendita, pase a ser su santidad. De tal manera que ese deseo que usted tiene de ser como Cristo sea saciado, sea cumplido. Ese es el propósito de la Biblia, ¿no? Es que conozcamos a Dios. Y que al contemplar a nuestro Señor, nosotros seamos transformados a su imagen. La imagen que se deformó por el pecado sea restaurada. Entonces no lo olvide, al que más tiene, más le será dado. Y aquel que no poquito tenía o casi no tenía nada, dice que lo poco que tenía le será quitado. Claro, a veces alguien puede haber aprendido algo, puede haber escuchado algo, le pueden haber enseñado algo, pero ¿qué? Simple y sencillamente eso lo olvida, no lo practica y todo, al final ¿qué? Lo pierden. Y claro, terminará como, terminará alejado, porque por sentirse saciado nunca se va a interesar en llenar esa necesidad. Va a pensar que así está bien. Recuerde, todos los que dicen, no, si mire, yo no robo, no mato, yo no le hago mal a nadie, así estoy bien. Déjeme decirle que no está bien. Ahí usted está diciendo, no, mire, yo estoy saciado, yo no tengo hambre. Eso es lo que está diciendo. Y si no tiene hambre y sed de justicia, nunca va a conocer lo que significa bienaventuranza. Nunca va a conocer lo que significa dicha. Nunca va a conocer lo que se llama verdadera felicidad. Nunca va a adquirir las características que deben tener los ciudadanos del reino de Dios. Jesús fue claro, ¿verdad? Muy bien. Entonces, no hay agente humano que pueda proporcionar lo que satisfaga el hambre y sed del alma. Pero Jesús dice, mire qué lindo, a los laodicenses precisamente, a esos que dicen que no necesitan nada, a esos que se sienten bien así como están, les dice ¿cómo? Les dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Esto es Apocalipsis 3:20. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, mire qué lindo.
Jesús dice, si tienen hambre, abran la puerta, yo voy a cenar con ustedes. Jesús todavía está tocando la puerta, afortunadamente. Va a llegar un momento cuando Él va a dejar de tocar la puerta, pero ahorita todavía está tocando la puerta. Y está tocando la puerta para cenar con nosotros. Eso es lo que Él dice. Lo que a veces no captamos es que la comida la trae Él. Solo Él es el que puede satisfacer el hambre y sed de justicia. Que Él es el que trae el pan de vida. No es que nosotros le vamos a dar de comer a Él. Él quiere darnos de comer a nosotros. Quiere saciar nuestro anhelo de santidad, si es que lo tenemos. Ahora, si no lo tenemos, entonces estamos mal, estamos perdidos. Porque son bienaventurados solamente los que tienen ese anhelo. Los que entran en esta carrera cristiana porque tienen muy claro que su meta, su propósito final es la santidad de Cristo. Y por supuesto, lo demás, ¿qué? Lo demás viene por añadidura. Si usted es santo, si en usted se ha restaurado la imagen de Jesús, usted no va a ser condenado, va a ser, salvo por gracia. Porque es Jesús quien trae la cena, es Él quien trae la bendición. Es la gracia de Cristo lo que va a saciar nuestra hambre y sed de justicia. Jesús murió en la cruz no solamente e intercede por nosotros en el santuario celestial como nuestro abogado, no solamente para que nuestros pecados sean perdonados, sean cubiertos, no, sino para hacernos santos. Él murió en la cruz para que seamos santos, entiéndalo por favor. Y por eso que Él dice, el que tiene hambre y sed de justicia será saciado. Para eso morí, dice. Para eso. Para que ustedes, en ustedes se pueda repetir mi vida de santidad. Eso es aceptar eso. Es tener fe. La fe de Jesús. Ahora, usted puede decir, no, eso es imposible. ¿Eso qué significa? Que usted no tiene fe. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Qué lindo. Pero hay que tener conciencia de esa necesidad. Hay que tener ese anhelo fuerte, ese anhelo profundo de ser santos como Jesús. Y claro, ¿cuál es nuestra parte? Nuestra parte es abrir la puerta, nuestra parte es dejarlo entrar, nuestra parte es quitarle llave a la cerradura del orgullo y permitirle que haga el milagro de convertirnos. Esa es nuestra parte. Permitir, tomar esa decisión. Si usted no lo ha hecho, hágalo. Todavía hay tiempo. Mire que Dios es lindo. Él ha estado dilatando su regreso para que todo el mundo tenga oportunidad de entender estas cosas y hacer una decisión inteligente. Hágalo. Y si ya lo hizo y por algún motivo se ha descuidado, arrepiéntase, vuelva al Señor, búsquelo y Él estará complacido de entrar y cenar con usted y saciar su hambre de santidad. Lo que más anhela el Señor Jesús y el Padre y el Espíritu Santo es que en la vida de cada uno de aquellos que profesan el nombre de Cristo sea repetida la vida de Jesucristo. Querer que esa vida de Jesús se repita en nosotros, eso es tener hambre y sed de justicia.
Que Dios le bendiga. Bondadoso Padre que estás en el cielo, por favor, satisface nuestra hambre y sed de justicia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.